¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Conectando Ciudadanías. Saludo con mucho gusto a nuestra secretaria general, Mónica Caguanzi, por acompañarnos en este capítulo titulado Inclusión para qué. Y déjenme decirles que este es un capítulo muy especial para mí porque hoy tenemos el honor de que nos acompañe Fátima Reyes. Ella es licenciada de Ciencias Políticas y Administración Pública por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UNAM y entre otras cosas se ha dedicado a estudiar derechos humanos y actualmente es parte del equipo de Documenta AC, ¿no? Además, es una mujer extraordinaria a la que admiro, respeto y quiero mucho, súper inteligente y a quien agradezco mucho por aceptar la invitación de estar hoy con nosotras porque nos va a compartir un montón de cosas interesantes. Muchísimas gracias, Fátima, y bienvenida. Gracias a ti, Juan Carlos, y también muchas gracias a Ciudadanías por esta invitación. Gracias, Moni, también por el espacio. Y yo también estoy muy feliz por este reencuentro después de tantos años, aunque es virtual, pues el cariño se sigue manteniendo. Y pues sí, de acuerdo, vamos a platicar sobre temas muy interesantes y también de necesarios de conversar, ¿no? Entrarle mucho al debate a este tema de inclusión para qué, y yo diría que también a los temas relacionados con discapacidad. Así es. Para la gente que nos acompaña en la transmisión en vivo y que después nos puede escuchar a través de las diferentes plataformas digitales como Spotify o Amazon Music, queremos decirles que desde el principio en Ciudadanías reconocimos justamente eso, ¿no? Que en el Estado no existe una, sino múltiples ciudadanías. Y hoy queremos abordar la situación en la que está una de estas ciudadanías, que son las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, quizá podríamos empezar, por ejemplo, tratando más o menos de, si bien no definir con exactitud, sí señalar de manera muy concreta qué vamos a entender por discapacidad, ¿no? Porque muchas veces, y creo que esto es algo fundamental, creo yo que hay un malentendido sobre este concepto, ¿no? Porque se cree, por ejemplo, que una persona que no ve es una persona con discapacidad. Y ahí Fátima, que es la experta, me corregirá, la discapacidad no es un problema individual, sino que es un problema social. Es decir, el que no vea es más bien una condición funcional diversa, ¿no? Y en la interacción con la sociedad, con las dinámicas sociales, es donde se establece o resulta la discapacidad. A ver, permítanme poner un ejemplo para que quede o pienso que puede quedar más claro eso, ¿no? Una persona sorda, más la interacción con una sociedad en donde existen limitadísimos o un nulo lenguaje no hablado, es igual a la discapacidad auditiva, ¿no? Entonces, digamos que la condición funcional diversa es, pues, la sordera, pero en su interacción con la sociedad o una sociedad en donde no existen o existen poquísimas opciones de lenguaje no hablado, pues crea esta discapacidad auditiva, ¿no? O también una persona ciega más poquísimas, limitadísimas o nulas opciones diferentes a las visuales, pues da como resultado
esta discapacidad visual. Quizá un ejemplo pueda ser las escuelas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando éramos estudiantes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pues los salones no tenían indicaciones para personas ciegas, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, sí está el sistema Braille, en donde ahí en el salón la persona puede tocar ese lenguaje para saber a qué aula está entrando. Entonces creo que ese sería un primer punto, me parece importante a señalar, ¿no? Y en ese sentido, ver o entrarle ahora sí como, a ver, tenemos pues los datos, por ejemplo, creo que los más recientes, Fátima, corrígeme, son los de 2017, ¿no? De la encuesta nacional sobre la discriminación, que más o menos ahí daban con casi 6 millones de personas con discapacidad en México, ¿no? Más o menos, creo, por ahí. Y vamos a ver por qué es necesario una sociedad inclusiva. Y permítanme, para ya darle la palabra a ustedes, hacer como una lista de los obstáculos que creo yo no solo reproducen, sino que aumentan en algunos casos estos obstáculos, estas barreras que enfrentan en el día con día estas personas con discapacidad, ¿no? El primero de ellos diría yo que es uno como muy... que podemos ver o apreciar de una manera muy clara y concreta, que es el tema de la movilidad y el transporte, ¿no? En una ciudad como, como la de México o un estado como México, pues es muy complicado que las personas con discapacidad se muevan o las ofertas de transporte tengan por un montón de cuestiones, ¿no? De entrada, la cantidad de personas que están ahí no permiten, por ejemplo, espacio a perros guías, ¿no? Que son de vital importancia para la movilidad de personas, por ejemplo, invidentes. Bueno, entre otras cosas, ¿no? O se han fijado, por ejemplo, esto es algo que me llamó la atención hace pocos semanas, meses, y por eso se nos ocurrió también empezar con Conectando, que yo me daba cuenta la dificultad que una persona justamente invidente tenía para cruzar una avenida, porque los semáforos pues, son visuales, ¿no? No sé si existan en la Ciudad de México, yo no he visto, pero por lo menos en esa avenida el semáforo solo era visual, no había una opción, por ejemplo, auditiva que le indicara a la persona que podía pasar porque estaba en alto, ¿no? Entonces son cositas mínimas que no son tan mínimas, que sí son de vital importancia en la dinámica diaria de esta ciudadanía. Otro, por ejemplo, ya me voy rápido, es el tema urbanístico y arquitectónico. Cuando pasaron el temblor de apenas del 19 de septiembre, escuchaba yo en las noticias el testimonio de una mujer en silla de ruedas que justamente decía que se quedó atrapada en el edificio o que no pudo llevar a cabo los protocolos establecidos porque el edificio no contaba con elevadores ni con rampas, ¿no? Era un edificio relativamente pequeño, pero solo tenía escaleras. Entonces, pues le fue imposible evacuar el inmueble. Creo que eso es algo también a lo que tenemos que poner mucha atención, aunque en eso sí creo que ya hay cierto avance, ¿no? Temas de políticas públicas, temas jurídicos, a veces la legislación, ¿no? Todas las personas con discapacidad son sujetas de derechos, pero pues necesitan ciertos, no sé, instrumentos, ciertos apoyos, ciertos mecanismos para que los ejerzan a cabalidad, y esa es responsabilidad del Estado, y a veces no se garantiza desde la norma o desde la política pública el pleno ejercicio de los derechos de estas personas con discapacidad, lo cual también es un déficit y un obstáculo, ¿no? Otro, por ejemplo, son los sociales, desde la falta de empatía, de solidaridad, de discriminación, los menosprecios, los prejuicios que reproducen todo este estigma, ¿no? Que
que sufren estas personas. Habría que revisar las encuestas. Debo confesar que no revisé, pero no me sorprendería que la percepción de discriminación por parte de este grupo poblacional, de esta ciudadanía, pues sea más del 30-40%, ¿no? Y finalmente, los tecnológicos. Otro obstáculo creo que es los tecnológicos, sobre todo en el ámbito de las plataformas digitales, ¿no? El INAI sí tiene una opción para las personas con discapacidad visual, bueno, las personas invidentes, pero es como una opción después de que abres la página y tienes que buscarle ahí, ¿no? Todavía puede ser perfectible, pero habría que hacer también un rastreo, un mapeo de cuántas plataformas tienen eso, por ejemplo, ¿no? Yo mientras ahí la dejo porque no quiero acaparar la palabra y me gustaría pues decirle a Fátima que nos comparta su experiencia, ¿no? En Documenta sé que es una asociación que ha trabajado muchísimo y que lo ha hecho de manera, creo yo, extraordinaria en estos y otros temas. Entonces, adelante, Fátima. Muchas gracias, Juan Carlos. De toda esta introducción que estabas dando, sí, hay algunos puntos en los que me gustaría que profundizáramos más y ya de ahí como empezar esta discusión rica, ir desmenuzando el chismecito, pero mientras les cuento un poco sobre la experiencia que he tenido trabajando en Documenta. Y Documenta es una asociación civil mexicana con 10 años de experiencia. Trabajamos principalmente sobre 3 ejes temáticos, que es acceso a la justicia, sistema penitenciario y reinserción social y también prevención de la tortura. También está el área del litigio y pues lo que buscamos en Documenta sí es incidir por una parte, en el sistema de justicia, hacerlo más respetuoso de los derechos humanos y por otra parte, trabajar directamente con las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos. Entonces, uno de los pilares con el que trabajamos, como ya lo mencioné, es la perspectiva social y de derechos humanos de la discapacidad. Y eso es importantísimo porque la manera como definimos nuestros conceptos va a impactar directamente en cuáles son las acciones que vamos a implementar para atender determinada problemática, ¿no? O incluso cómo abordarla. Pero también está aquí la situación de que definir los conceptos, pero también apropiándonos de su contenido. Recuerdo una de las clases de la Facultad de Ciencias Políticas con la doctora Shelwansi, donde nos decía, los conceptos son como una caja donde vamos virtiendo todos los elementos. Entonces, por ejemplo, pensemos en el tema de hablar del concepto discapacidad psicosocial. Y aquí es como un ejemplo que traigo a la mesa porque resultó de una investigación que estuvimos haciendo hace algunos meses en Documenta en cómo se nombraba a las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en los códigos penales de todos los estados del país. Y lo que se mencionaba era, por ejemplo, las personas con discapacidad psicosocial que sean potencialmente peligrosas o que no sean capaces de controlarse a sí mismas o que resulten un peligro para la sociedad. Entonces aquí es como, wow, vamos a prender nuestras alertas porque, claro, están hablando de un concepto que sí está adecuado a como estos estándares de derechos humanos. Sin embargo, pues toda la carga que trae es completamente equivocada, ¿no? Es como de decir, digo el término correcto, pero al final de cuentas termino haciendo lo mismo que se viene haciendo desde siempre. Entonces, pues ahí también hay que tener mucho cuidado. Y también dentro de la experiencia de Documenta, en el área donde yo trabajo, que es discapacidad y justicia, el equipo trabaja en temas de salud mental desde un enfoque de derechos humanos, acceso a la justicia de personas con discapacidad. En esta parte hay un proyecto de facilitadoras de justicia, un equipo maravilloso que acompaña a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial en sus audiencias penales para que entiendan el lenguaje, que es muy complicado, el lenguaje jurídico, pero también para que puedan participar. Si tenemos la información necesaria,
podemos participar de una mejor manera y además porque pues estos procesos afectan directamente sus vidas, ¿no? No es lo mismo que entiendas que puedas ejercer tu derecho en la audiencia de declarar a que no entiendas ninguna palabra de la que dijo tu defensa o la jueza y te den una sentencia de 14 años por robo, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. Y por otra parte, yo tengo el enorme gusto y privilegio de coordinar un proyecto donde estamos creando y empujando una comunidad de aprendizaje entre mujeres con discapacidad y aliadas para fortalecer herramientas de liderazgo e incidencia y que sean ellas quienes estén como las protagonistas de sus propios procesos, ¿no? Que empecemos a derribar esas narrativas de es que no puede, es que no es capaz, es que se va a equivocar, mejor que otra persona hable por ella, ya sabes, sino que tengamos muy presente como esto de, a ver, no, son personas con todos los derechos, la discapacidad, y esto es bien importante, ¿no? A raíz de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2006, que la firmó y ratificó México, el Estado mexicano ya tiene la obligación de entender a la discapacidad desde este enfoque de derechos y también entender que el concepto persona con discapacidad implica que es un concepto jurídico que le atañe responsabilidades y obligaciones a todas las instituciones del Estado, ¿no? Ya dejemos entonces de pensar en este tema como una situación de caridad o como un tema de beneficencia, que durante décadas ha sido esa la única perspectiva. Claro, Fati, y respecto a esto que estás mencionando, me parece muy importante el retomarnos, sobre todo como la experiencia que has tenido respecto a trabajar con personas con discapacidad a través de Documenta y que también digamos que las asociaciones civiles cuentan con un papel importante en el que, digamos, ¿no? O sea, también hacen como estudios, investigaciones, acciones, digamos, de incidencia directa en la que pueden atender, digamos, a los grupos que históricamente también han sido invisibilizados y vulnerados, ¿no? Desde, como lo mencionas, desde las leyes, desde la poca garantía que tiene el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, creo que antes de poder comenzar con el Conectando Ciudadanías, me puse a investigar un poquito respecto a aquellas acciones o mecanismos que existen sobre la inclusión, ¿no? Y, por ejemplo, me encontré con una definición muy que me hizo como un poco curiosa e interesante, que señala en principio que la inclusión de las personas con discapacidad en principio se va a orientar hacia la eliminación, ya sea de las barreras ambientales, físicas e ideológicas que limitan su participación dentro de la sociedad. Creo que también es como lo señalas, ¿no? Son como estas garantías que son necesariamente, pues digamos, como importantes para que sean, digamos, las personas que tienen alguna discapacidad, pues puedan estar presentes dentro de estos procesos de inclusión, ¿no? Porque me pareció importante lo que señalabas, que no solamente es a través como de acciones que sean basadas en la caridad o que sean basadas a lo mejor por lástima, ¿no? Sino por esa necesidad de que también estos grupos poblacionales existen, resisten y se ven presentes en el ámbito, digamos, como público también. Entonces, también aquellos mecanismos que pueden ejercer su participación, pues es necesaria. Y digamos que también partiendo como de esta definición y retomando algo que mencionaba Juan Carlos, tal vez empiezan a existir como una serie de protocolos, de ideas o formas como para adecuar a los espacios, que también como digamos que desde lo físico se pretende o empiezan a existir como estas ideas de inclusión, ¿no? A lo mejor en los espacios, digamos como públicos, el colocar ya sea rampas, no sé, banquetas que sean, digamos, como adecuadas para las personas que cuenten con algún tipo de discapacidad. Y en ese sentido, creo que existe, o más bien yo pienso que la inclusión no solamente es como también desde las acciones mismas sociales, ¿no? Sino también debe existir como una inclusión desde los espacios físicos, desde estos derechos, garantías que tú estás señalando de igual manera,
Y igual mencionando esto que retoma el ejemplo que señalaba Juan Carlos, a lo mejor el INAI, la Plataforma Nacional de Transparencia, van adecuando como desde lo digital estos espacios para que las personas que cuentan con alguna discapacidad pues puedan acceder, ¿no? Y también me encontré, por ejemplo, con el protocolo de participación ciudadana inclusiva del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, precisamente del estado de Jalisco, ¿no? Que me pareció digamos, como una guía, precisamente en donde describe este protocolo de, digamos, como los elementos fundamentales que son requeridos para que las personas con discapacidad puedan recibir una atención adecuada desde las instituciones públicas, pero también haciendo, por ejemplo, énfasis en la importancia que tiene su participación, ¿no? En cómo también esta inclusión se puede llevar a cabo a través como de una garantía, no únicamente como de adecuar los espacios, ¿no? Sino también garantizando un trato digno, garantizando aquellos mecanismos que puedan favorecer a las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, motriz o un tipo de discapacidad, como lo mencionaba, la psicosocial. Entonces, digamos que a lo mejor como estos esfuerzos que vienen saliendo como en boga o que estas temáticas tienen como real importancia de hablarlas y discutirlas, ¿no? Porque como lo señalaba en principio, las personas que están o cuentan con alguna discapacidad, pues también han sido invisibilizadas. Entonces, igual, por ahí dejo este primer comentario. Sí, ¿saben? Personalmente me cuesta trabajo hablar de inclusión. ¿Por qué? Porque prefiero hablar primero de las opresiones y de las violencias estructurales. Porque cuando se menciona inclusión, me viene a la cabeza la idea de estas autoridades de cuello blanco que se toman la foto con la niña o el niño usuarias de silla de ruedas y es como, ¡yay! Lo logramos, ya tenemos esta acción cumplida, ¿no? Pero al final de cuentas es muchas veces generar acciones tendientes a la inclusión, no considerando a las propias personas con discapacidad. Y es todo un movimiento por la exigencia de los derechos humanos, incluso su lema, nada de nosotras y nosotros sin nosotras y nosotros. ¿Y qué es lo que dice? O sea, ténganos en cuenta, estamos aquí, quien debe de cambiar es el entorno, las prácticas, los procesos que se han ido generando. Me gusta personalmente abordar el tema de la discapacidad desde estas violencias y opresiones estructurales, porque si bien existen esfuerzos, parecen aislados y que muchas veces no atienden necesariamente la problemática. Pienso también que en el tema de discapacidad, la inclusión es todavía desafortunadamente un lenguaje y un sueño muy lejano de alcanzar y que además dentro de las discusiones más críticas en torno al tema, hay personas que dicen incluirnos ¿para qué? Para una dinámica social que es violenta, que sigue segregando a las personas, que no nos da ninguna garantía de una vida digna. Y cierto, ¿no? O sea, muchas personas, grupos poblacionales que han sido históricamente segregadas, discriminadas, excluidas, siguen estando todavía desafortunadamente en ese papel. Entonces, me parece que es bien importante que se empiece a voltear la discusión a qué están poniendo sobre la mesa los colectivos de personas con discapacidad, cuáles son sus demandas, cuáles son sus exigencias y amplificar sus voces. Uno de los puntos importantes que trabajamos en Documenta y en el que yo estoy muy involucrada es en el tema de mujeres que viven y conviven con discapacidad. Yo no soy una mujer que me identifico con discapacidad y por lo tanto mi papel es generar condiciones para que las protagonistas, que son ellas, estén ahí presentes hablando sobre sus temáticas, ¿no? A mí me resulta muy difícil como hablar por ellas porque no, o sea, nunca voy a vivir esa experiencia, ¿no? Por más cercana que la tenga a mi vida,
nunca voy a vivir esa experiencia, pero sí puedo aprender de ellas y sí puedo, desde mi trinchera, poder impulsando temas, y saco esta colación de mujeres que viven y conviven con la discapacidad, porque apenas hasta 2021, con la encuesta nacional sobre dinámica en los hogares, la ENDIRE, se sacó las preguntas tendientes a saber cuáles son los tipos de violencias que han enfrentado las mujeres con discapacidad. O sea, hasta 2021 se está contando cuál es esta problemática, que es algo bien común en México. No tenemos datos sobre discapacidad, y los que existen son ahí medio extraños, definen la discapacidad de unas maneras medio raras, que medio combinan enfoque médico con el enfoque social y de derechos. Entonces, lo que sacó a relucir la ENDIRE es que las mujeres con discapacidad, las que respondieron la encuesta, al menos el 70% reportaron haber vivido alguna situación de violencia durante toda su vida. El 70%. O sea, es una violencia sistemática que, si ya estás viviendo de manera personal, cuando lo llevas a lo público, porque la discapacidad también es algo público, lo privado es político, te enfrentas a, por ejemplo, que los refugios de mujeres no son accesibles, o si son accesibles, nada más entienden la accesibilidad como rampas o barandales. Y vamos, pensemos en una mujer con discapacidad auditiva que llega al refugio a pedir ayuda, pero ella se comunica a través de la lengua de señas mexicana y no hay intérpretes en el centro, ¿no? O una mujer con discapacidad intelectual o discapacidad múltiple que necesita de apoyos intensos para poder salir de esa situación. O, por ejemplo, uno de los casos también muy desgarradores en Documenta de una mujer con discapacidad intelectual que toda su vida vivió en su casa. En un momento su tía va a visitarla, la ve embarazada y se le hace como raro de, pues si tú nada más convives con tus papás y tus hermanos, ¿no? Entonces también estamos viendo que la violencia está dentro de los hogares, y que si se quiere poner una demanda o denunciar este tipo de violencia, acceder, por ejemplo, a las instancias de justicia, muchas veces implica un desgaste para las personas con discapacidad por todas las barreras que existen, desde las físicas hasta las actitudinales, que te dicen, es que yo no te puedo tomar declaración porque necesito que tu tutor esté aquí. Oye, soy mayor de edad, sí, pero eres incapaz, ¿no? O sea, de esa magnitud es el problema. Por eso a mí sí me cuesta un poquito hablar como de inclusión. Es como decir, no, visibilicemos primero todo lo que está mal, todo lo que hay que cambiar, para que ahí pongamos el foco de atención y de acción. No sé qué piensan ustedes. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Rescato la pregunta, o sea, ¿inclusión para qué? Porque a veces también pensamos que la inclusión es, bueno, ya te puse la rampa, ¿no? Ya puedes acceder al inmueble, al edificio, ¿no? Y en ese sentido quiero rescatar algo que también comentaste, que es una de las, o la labor, según entiendo, de Documenta, que es la incidencia, ¿no? Por ejemplo, nuestros compitas de alternativas y capacidades tienen sus definiciones de incidencia, pero creo que a grandes rasgos la incidencia es como la participación efectiva en la toma de decisiones del Estado, ¿no? O de ese lugar en el que se quiere incidir, pero además esa participación efectiva va encaminada a transformar esa realidad, ¿no? Y para transformar la realidad, efectivamente, creo yo que el primer paso es, vamos a identificar todas estas opresiones y todas estas violencias estructurales, ¿no? Y estoy de acuerdo, porque, bueno, ese dato que nos das es terrorífico, ¿no? Más del 70%, pero
si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una revisión de lo legal, decías tú que en 2006 lo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Pero, por ejemplo, solo es, me parece que hasta 2011, ¿no? Cuando tenemos o cuando se da la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en México. Es decir, aunque el Estado fue parte o firmó la convención, tardó media década en estipular una ley general, ¿no? Para ver criterios básicos como pues el que todas las instituciones faciliten información como sin costo y lo más clara posible, o el promover el lenguaje de señas, ¿no? El sistema braille, etcétera, ¿no? Entonces es increíble que apenas hace, que les gusta, 11 años se haya estipulado eso, y eso nos da cuenta del rezago, ¿no? Porque efectivamente, ahorita el punto es que se debe de abordar esto desde la perspectiva de derechos humanos y no desde la perspectiva asistencialista, ¿no? Pero eso implica que el hecho de que todas las instituciones del Estado tengan esta responsabilidad quiere decir un giro muy, muy radical en el sentido de necesario, y que espero que avancemos más rápido en esto, porque precisamente el hecho de que todas las instituciones tengan esta obligación implica una reconfiguración de todo nuestro sistema, ¿no? Que apenas se contempló hace 11 años. Es decir, la normativa para ver cómo hacían o cómo hacemos que las personas con discapacidad, que son todas sujetas plenas de derecho, pues realmente los ejerzan, ¿no? Pero además no solo los ejerzan, sino que incidan en la toma de decisiones, ¿no? Porque me parece que a veces cometemos el error de decir, bueno, ya establecimos o estamos intentando establecer el piso, ¿no? Para garantizar el pleno ejercicio de esos derechos. Pero de lo que se trata es justamente, creo yo, de un segundo nivel en el que sí, o sea, sí, garantizar el piso es como la responsabilidad básica del Estado desde la perspectiva de derechos humanos, pero de que se trata es justamente de ver cómo le hacemos para que las personas con discapacidad incidan en la toma de decisiones de una sociedad que tiene dinámicas, que tiene estructuras de todo tipo, ¿no? Desde las geográficas, urbanísticas, hasta las sociales. Yo creo que usé mal el término sociales, ¿no? Te escuché hace ratito que dijiste actitudinales, ¿no? Yo me refería, ajá, sí, voy a cambiarlo, actitudinales, que es, híjole, es que realmente es un problema sistémico que abarca todos los rincones, ¿no? Todas las instituciones. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Inclusión, ¿para qué? Porque además, justamente, ¿a qué sociedad nos vamos a incluir, ¿no? A una sociedad llena de desigualdades, una sociedad llena de brechas de todo tipo, y con esto quiero pasar, bueno, también a reserva de lo que ustedes quieran agregar, a un punto que hace ratito se me ocurrió por lo que dijiste, Fátima, que te dedicabas o estabas coordinando un proyecto sobre las mujeres con discapacidad. Y yo te quiero preguntar, porque de entrada pienso que sí, pero tú corrígeme la plana, que, a ver, si de entrada partimos del hecho, y la cifra que nos diste creo que lo puede confirmar, y las encuestas que encontremos también, que de por sí las personas con discapacidad viven estas discriminaciones y estas desigualdades, si le agregamos otros factores a esas personas como discapacidad, como las condiciones de género, como las condiciones de que sean parte de comunidades indígenas, como no sé, otros factores como el que no solo sea una persona con discapacidad, sino que además sea una mujer, y además una mujer en situación económica dentro de los deciles más bajos, ¿no? Y que vive en una comunidad indígena. Es decir, la carga de todas esas desigualdades
aumenta, ¿no? Y en ese sentido, yo te quería preguntar si desde la vía institucional existen algunos esfuerzos para que por lo menos contemplen esto. Sí, mira, me voy a regresar un poquito en el tema de la convención y de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad. Y yo diría que hay que basarnos en la convención. La convención es el estándar internacional de derechos humanos máximo que abarca todo este tema de los derechos humanos, que no viene a decir estos derechos son nuevos para las personas, ¿no? Es reforzar los derechos que ya existen para todas las personas por el simple hecho de ser humanas, y es reforzar, por ejemplo, el de la accesibilidad o justamente el de tema de mujeres y niñas con discapacidad. Y por otra parte, también como lo mencionabas, Juan Carlos, la reforma de derechos de 2011 que integra al artículo 1 constitucional que los tratados internacionales que ya firmó México están a la par de nuestra Constitución. Entonces, México ya no debería de tener excusas de decir, híjole, es que esto no lo sé, es que esto no es mi obligación. Es tu obligación, Estado mexicano. El tema es que cada administración que sale parece que hay que repetir de nuevo, ¿no? Y parece la historia de nunca acabar. Y es desgastante muchas veces. Pero sí, siempre pensarlo como el estándar máximo que es igual a nuestra Constitución, y todavía falta un montón de trabajo por homologar las leyes en el país para que atiendan y acaten esos estándares máximos de derechos humanos. Y en cuanto a lo que me mencionabas, Juan Carlos, claro, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí viene como este concepto de la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad, la discriminación interseccional también, al que se pueden enfrentar las personas, ya sea cuando se empiezan a sumar muchas categorías de vida, que seas mujer, indígena, menor de edad, que vivas en una zona rural, o que seas lesbiana, por ejemplo, en el caso de mujeres. Se van sumando las violencias al respecto. En cuanto al tema institucional, yo te diría que en 2020 y 2021, desde 2020 se empezaron a movilizar colectivos un colectivo de diferentes organizaciones de y para personas con discapacidad, también mujeres con discapacidad, para impulsar una reforma a la ley para eliminar todo tipo de violencia. Discúlpenme si no sé bien el título de la ley, pero sobre esta ley, para incluir también que se nombrara a las mujeres con discapacidad dentro de este tema, y esto también es de pensarse, ¿no? Es hasta 2020 es cuando se empiezan a hacer cambios, y es por los propios colectivos de las mujeres y personas con discapacidad quienes lo van impulsando, ¿no? Justamente por eso la incidencia es tan importante, ya sea desde los lugares que nos toquen. Muchas veces pensamos la incidencia que se puede hacer en lugares públicos, y no me dejarás mentir, Juan Carlos, eso nos lo machacaron en la carrera durante mucho tiempo, pero incidencia en lugares públicos, ¿para quién? Para personas sin discapacidad, ¿no? O para personas que pueden estar en el espacio público, pero la incidencia también se puede hacer a través de redes sociales, a través de la virtualidad, y la pandemia nos vino a decir mucho sobre este tema. Hay mucho ciberactivismo hecho por mujeres con discapacidad. Por ahí el portal de noticias Yo También hizo una convocatoria para un premio de periodismo en 2021, y el premio ganador fue sobre el tema del ciberactivismo en mujeres con discapacidad. Es muy interesante lo que abordan, y sí, justamente, ¿no? ¿Cuáles son los espacios que se están ocupando para poder incidir en los cambios de política pública, de leyes, de programas, lo necesario para que se pueda generar?
pero atendiendo muy puntualmente a tu pregunta, yo te diría que eso, o sea, la incidencia para reformar esta ley, y aún así en 2021 sí se aprobó por Cámara de Senadores, pero quedó en la congeladora. Entonces, de nuevo a lo mismo, ¿no? Si no se le pone la debida atención a un problema que sigue estando latente, que es sistemático, que afecta la vida de miles de personas, porque son millones las personas con discapacidad las que viven en México, seguirá estando el problema y puede ir escalando, ¿no? Lo bueno sería que dijeras, está el problema y va para menos, pero no, si no se atiende, puede ser mucho más grave y justamente teniendo una mirada interseccional de esta problemática, y esto vuelve el asunto mucho más complejo, ¿no? También muy interesante saber desde qué otras profesiones le están entrando al tema, pero yo sí pienso que el enfoque de derechos es necesario, siempre posicionando a las personas con discapacidad como quienes son las expertas, ¿no? Mi compañero Víctor Lizama del programa de Discapacidad y Justicia menciona mucho este tema de las expertas por experiencia, quitando también mucho como esto de decir, ¿sabes qué? Yo voy a hablar por ti porque pues yo soy quien sabe más que tú, porque tú te puedes equivocar, porque tú no eres capaz. Basta, ¿no? Basta de ese tipo de abordaje a la problemática, y si es necesario cambiar mucho la perspectiva de cómo abordar, como lo decía al principio, de nada nos sirve decir persona con discapacidad psicosocial, por ejemplo, si vas a acompañar el enunciado de loca peligrosa para la sociedad que debe de estar encerrada en un psiquiátrico. De nada te va a servir. Híjole, es que son un montón de temas importantísimos los que estás dejando sobre la mesa, Fátima. Y quizá ya vi que ya vamos a cerrar, lamentablemente. Se me pasó muy rápido, estoy conectando, pero para darle la palabra a Moni y a ti para que nos vayan dando sus conclusiones, ojalá podamos después en algún otro conectando hablar sobre este tema de lo virtual, ¿no? De los medios de comunicación, porque yo he visto en periódicos como dicen como discapacitado o discapacitada, ¿no? Discapacitado y seguido por ejemplo, discapacitado mental agrede no sé qué, ¿no? A quién sabe qué. Entonces, es todo un tema eso, ¿no? Y creo que justo el activismo digital, una de sus consecuencias que yo percibo es como esta pedagogía, ¿no? No solo es un combate, sino es una pedagogía desde el enfoque de derechos humanos, súper importantísimo. Pero bueno, no me extiendo más, Moni, discúlpame. Por favor, pues coméntanos lo que tú quieras comentar sobre lo que se ha dicho o sobre otra cosa que quieras agregar y vamos cerrando, Moni. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Pues sin duda se han puesto muchísimas cosas que me hacen, digamos, como reflexionar sobre todo la pregunta que hicimos para este Conectando Ciudadanías, ¿no? Como inclusión para qué. Y me dejó también como esa espinita de reflexión o de quedarme a pensar más tiempo. Algo muy valioso que nos compartías, Fátima, que era en principio las experiencias que digamos que tú ves más allá de lo que está escrito, por ejemplo, en la Convención de Derechos Humanos, en aquellos protocolos, en aquellas leyes, o incluso como en estos casos que tú nos compartes sobre aquellas personas que viven algún tipo de violencia y que digamos es como una violencia que persiste, ¿no? Que todos los días existen, escuchamos diversos casos de personas que tienen alguna discapacidad y sin embargo el resto de la sociedad pues sigue su día a día, ¿no? Caminando, enfrentando otro tipo de violencias e invisibilizando toda la problemática que existe con este grupo poblacional. Entonces, creo que también me quedo pensando en este sentido de la inclusión
que no sea como una inclusión, digamos, como desde las sociedades, digamos, como que pretende como homogenizar todo para incluir a aquellas personas que a lo mejor cuentan con algunas características diferentes, ¿no? O sea, creo que también parte bastante de poder llevar a cabo una inclusión de acuerdo a las necesidades de las y los demás, y no solamente como adecuándolo a lo que a mí me parece como cómodo y bien, ¿no? Entonces creo que también habría como que pensar en ese sentido, y creo que me llevo como bastante reflexión sobre ello. Y también otra cosa que a lo mejor nos hizo falta como seguir profundizando en ese sentido, es sobre todo en, lo mencionamos un poquito, ¿no? Como en aquellas políticas públicas, en aquellas acciones gubernamentales que se están llevando a cabo para, digamos, poder atender las problemáticas que enfrentan, digamos, como las personas que cuentan con alguna discapacidad. Creo que no solamente habría que limitarlo como a las acciones y responsabilizar como totalmente a aquellas instituciones que pueden llevar a cabo como aquellas acciones para incluir, para seguir como trabajando en este tema. Creo que también resulta algo importante que desde Ciudadanías hemos venido trabajando, que es un poco la conciencia ciudadana, que también, digamos, como en este sentido lo podríamos traducir en poder, en primero nombrar y visibilizar a aquellas personas que enfrentan una discapacidad, ¿no? No tanto con una mirada como de lástima o alguna mirada como de dolencia, ¿no? Sino con la necesidad que tiene como el repensar las prácticas como de la sociedad misma, que generan exclusión y que a partir de ello pues replican violencias. Entonces creo que por ahí también pudiéramos como seguir profundizando, trabajando en este tema, y que bueno, ¿no? O sea, creo que la inclusión no solamente se trata como de discursividades como tú lo señalabas, se trata como de un conjunto de acciones como desde una persona en su individual y en una colectividad, ¿no? Cómo trabajas esta temática, cómo concibes también la inclusión, ¿no? Creo que sería también otro punto referente como a cuestionar de manera posterior. Sin embargo, pues para mí me gustó mucho poder escuchar tu perspectiva, las experiencias que has tenido, y también el que nos puedas dar una mirada de lo que existe a lo mejor más allá como de lo que es evidente, ¿no? Sí, sino también como señalarnos todos estos puntos que fueron fundamentales y que sobre todo, como lo señalabas, ¿no? O sea, las personas que cuentan con alguna discapacidad están ahí, están en resistencia y sobre todo pues se encuentran como en lucha. Entonces me gustó mucho que nos dejas eso sobre la mesa. Y bueno, pues con esto cerraría este comentario. Muchas gracias, Moni. Fátima. Pues yo me voy muy contenta, también siento que dejamos así muchos temas, ojalá me inviten para otra ocasión, yo muy feliz de poder acompañarlas. Y de lo que me llevo es que siempre es importante cuestionar cuáles son las narrativas sociales existentes, ¿no? No darlas como algo natural, como algo normalizado, porque entonces, como dices, Mónica, seguimos nuestra vida como si nada, sin cuestionarnos de qué manera están siendo afectadas otras personas en su cotidianidad. Y también bien importante esto de visibilizar, dignificar y celebrar la diversidad en todas sus formas. Si hacemos esto y lo internalizamos, me parece que incluso le podríamos dar otra perspectiva al enfoque de derechos humanos y no pensarlo necesariamente como algo cuadrado, que claro que tiene que ver con las leyes y con las responsabilidades del Estado, pero cómo la socializamos para poderla incluir en nuestro trabajo cotidiano e incluso en nuestra perspectiva de vida, ¿no? Algo más cotidiano. Entonces, yo me voy muy contenta y muy agradecida por la invitación, y estos temas siempre es para darle reflexión, para escuchar a otras voces, a otras personas, y en el tema de la discapacidad, me parece que siempre es aprender, aprender y seguir aprendiendo, y apostarle mucho también a la accesibilidad y a de qué manera la podemos hacer real para que nos beneficie a todas las personas. Entonces, pues muchas gracias por el espacio. No, hombre, Fátima, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación.
De verdad que fue un gustazo tenerte aquí. Siempre es una alegría enorme para mí el poder platicar contigo y aprenderte todo lo que nos dices, ¿no? Y bueno, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, tenemos que retirarnos, pero Moni nos va a hacer el favor de compartir pantalla para mostrarte un reconocimiento simbólico, ¿no? A la participación que nos hiciste el honor de tener en Ciudadanías. Entonces, permíteme, por favor, leerte que Ciudadanías AC otorga la presente constancia a Fátima Reyes, vamos a hacer la corrección, por su participación como panelista en el conversatorio Conectando Ciudadanías durante la sesión titulada Inclusión ¿para qué?, llevada a cabo el 6 de octubre de 2022, firma Danitza Morales Gómez, la coordinadora del Conectando y la presidenta de Ciudadanías, y su servidor. Fátima, muchísimas gracias. Qué alegría, gusto compartir otro espacio contigo y aprenderte montones de todo lo que nos dices. También muchas gracias a Moni por acompañarnos en una sesión más del Conectando. Qué alegría seguir estos temas tan necesarios. Y bueno, creo que las tres pues nos vamos con muchas, por lo menos yo, preguntas, muchas reflexiones, y espero que la gente que nos haya escuchado y nos vaya a escuchar también se lleve estas preguntas, estas inquietudes y estos cuestionamientos, ¿no? Ha sido todo por esta noche. Muchas gracias a quienes siguieron la transmisión en vivo. Nos vemos el próximo jueves en un Conectando Ciudadanías más. Hasta luego. ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un podcast. Un espacio de resistencia. Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay? Diferentes contextos, diferentes realidades. Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros. Coyuntura política. No, espérense. O sea, aquí vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.